Bueno, como dice aquí nuestro coordinador de comunicación social, hace 8 días exactamente hicimos una presentación que considero muy importante para todos los mexicanos de cualquier lugar de la República, porque se trató de un análisis que fue realmente extraordinario de el apagón de diciembre, del 28 de diciembre del año pasado, que motivó toda una serie de críticas y habiendo estado nosotros, yo y los directores en teleconferencia 2 días seguidos, generó mucha inquietud y dudas de que si hubiera habido o cuál habría sido el problema para que se diera ese apagón, como lo llamamos coloquialmente. Hicimos una presentación del grupo de expertos, que son gentes cuyo currículum conocen, de las personas con más experiencia en el manejo de redes, seguridad de redes, etcétera. Se hizo la presentación. Lo hicimos contratamos ese grupo para que nos dijeran qué pasó desde fuera, una investigación externa, y tomar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir ese tipo de evento. Ya conociendo el proyecto, venimos aquí a presentarle a la opinión pública cuáles serían las medidas que teníamos que tomar frente a los problemas que generaron el apagón. Tocamos temas muy importantes, pero repito, para todos los mexicanos, no es una cuestión ideológica, es una cuestión fundamental, el que a través de esta liberalidad que impuso la reforma energética, los generadores privados se suben a la red donde quieren, violando todo sistema de planeación de las redes y tocando las redes de transmisión de alto voltaje, que son las carreteras para movilizar altos flujos de electricidad. Bueno, ahí las están rompiendo. Y se dio el caso de una que fue en la causa raíz, una empresa generadora privada de la empresa Acciona, ¿verdad? Decidió que en determinado lugar tenía que subirse a la red, seccionaron la red, ¿verdad? Hubo todo un juego ahí de que si tenía permiso o no. Los expertos encontraron que lo que tenía que haber instalado Acciona no lo instaló. Hubo un acto ahí de corrupción de algún informe oficial de que sí estaba bien instalado. Los encargados de la red no la cerraron oportunamente y esa fue la causa motriz. Pero señalamos también que este caso se puede repetir porque han seccionado la red en todos lados, ¿verdad? Con el ánimo de que se suban todos en donde quieran. Y eso es lo que tiene al país en un grave riesgo, porque hay que entender que las redes, ¿verdad?, son las que llevan la electricidad a todos los mexicanos, a todos lados. Hospitales, fábricas, domiciliario, todos los mexicanos dependemos de las redes. Y si no hay seguridad en las redes y se está realizando este tipo de cortes para favorecer intereses privados, bueno, pues ponemos en peligro a todos los mexicanos. Sin embargo, ¿verdad?, y eso sí es un poco preocupante, los medios de comunicación no lo transmitieron. Hace 8 días. No hubo una explicación a la opinión pública de este fenómeno.
Y es preocupante, porque ocultar un fenómeno de este tamaño pues es gravísimo para los mexicanos, para los intereses económicos, sociales, independientemente de posición alguna que tomen en relación con el sistema eléctrico mexicano, ¿verdad? Es claramente un acto deliberado, concertado de desinformación al pueblo de México. Y eso no puede ser, ¿verdad? Nosotros dijimos ese día que haríamos toda la difusión necesaria, y lo hicimos, y lo vamos a volver a hacer. Afortunadamente hoy hay redes abiertas, ¿verdad? Y lo que nosotros discutimos aquí, que lo discutimos frente a los medios de comunicación, a quienes respetamos mucho porque por eso estamos con ellos, ¿verdad? Nosotros de todas maneras le hemos dado difusión y lo seguiremos dando. En lugar de informar, desinformar. Y eso es grave para cada medio, porque cada medio tiene sus lectores y los lectores no fueron informados de lo que está pasando en el sistema eléctrico mexicano y la gravedad de la situación en que nos encontramos y que hay que corregirla. Hay que evitar que sigan rompiendo las redes que son para la transmisión de grandes cantidades de electricidad y no para que se suba quien quiera treparse allí. Entonces, por eso esperamos 8 días y resulta que en silencio. Pero cómo subieron las caricaturas y el tema del bozal, todos lo sacaron como si fuera un concierto perfectamente establecido, todos sacaron el bozal. Bueno, hasta cómico resultaría, cuando no dramático, ¿verdad? Porque se van a un tema chusco, un error si ustedes quieren, lo que sea, pero ese no era el tema de interés de la población, ¿no? Y sale. Entonces, vuelven otra vez a insistir en el ataque al director, su servidor, que ya lleva 3 años sin parar. Ahora se suben con portadas, ¿verdad? Riva Palacio, ese gran escritor mexicano, presenta una sarta de mentiras y así se han seguido subiendo el tono de ataques al director. Ya en alguna vez les había yo dicho que eso es inútil porque nosotros vamos a seguir trabajando, porque de lo que se trata es de rescatar el Sistema Nacional de Electricidad para el pueblo de México y lo estamos haciendo independientemente de estas campañas que, pues a final de cuentas, son ineficaces porque no vamos a detener lo que el presidente nos ha llamado a hacer, rescatar a la CFE de la reforma energética, cuyo objetivo fue claramente la destrucción y la desaparición de una empresa del pueblo, que es la única garantía de seguridad para los mexicanos. Ese es uno de los puntos y la verdad que eso está ridículo. Algunos, ¿verdad?, son invitados a hablar de los apagones, pero no de sino ahí se va un gran escritor muy famoso a hacer un análisis de los apagones en los años 40, pero no analiza el apagón que presentamos. Bueno, eso está muy mal. Sin embargo, nosotros vamos a seguir informando a la opinión pública y se los comentamos a ustedes. Nuestra responsabilidad es transmitir a los mexicanos lo que se discute, no ocultarlo. Bueno, eso sería un tema. Ahora como aquí veo a Gabriel Said. Gabriel Said, un destacado, premios de todo tipo, analiza también los apagones de hace quién sabe cuántos años, pero no analiza en el periódico Reforma, que es un ejemplo más de esta actitud que me parece muy peligrosa. Con eso yo termino el tema de hace 8 días, lo volvemos a tratar y lo seguiremos tratando y lo vamos a corregir porque tenemos facultad para ello, ¿verdad? Y yo quisiera que los medios de comunicación establecidos aquí presentes
pues nos ayuden a que haya una información adecuada a la población mexicana. Y le paso a Luis Bravo la palabra porque tenemos una serie de temas importantes para ustedes con el ánimo de informar. Uno de ellos es Laguna Verde. Ese es otro tema. Laguna Verde es una planta nuclear de México, ¿verdad?, que ha estado constantemente en los últimos meses atacada en periódicos como El País, por ejemplo, diciendo que opera en condiciones terribles, que hay un grave riesgo una y otra vez, ¿verdad?, que forma parte de lo mismo, ¿verdad? Y eso también es algo absolutamente negativo. Sembrar el terror en relación con las plantas nucleares, pues es una irresponsabilidad. Y por eso le vamos a pedir al director Héctor López Villarreal que nos explique cómo opera la planta de Laguna Verde y por qué sigue la planta de Laguna Verde operando hoy. Hoy está operando al 100%. Héctor López fue fundador de Laguna Verde. Muy joven participó en la construcción de estas plantas y ahora es el director con una gran capacidad y experiencia en el sector eléctrico. Muchas gracias, Héctor, te damos la palabra. Sí, buenos días. Para la Comisión Federal de Electricidad y la Central Nuclear Laguna Verde, la seguridad de nuestro personal tiene prioridad. Definitivamente, Laguna Verde es una central que inició operaciones, la unidad número 1, en 1990, el 24 de julio. Cumplió 30 años de operación hace un año. Renovó su licencia de operación con la Secretaría de Energía, apoyada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, tras 5 años de evaluación de todos los equipos, estructuras y procesos para otorgarnos la renovación de la licencia por otros 30 años. En Estados Unidos, poniendo el ejemplo, hay centrales que tienen más de 40 años operando y tienen licencias hasta por 80 años. Los equipos definitivamente se van renovando conforme va pasando el tiempo. O sea, no es una planta obsoleta, es una planta que está operando de manera normal, con equipo actualizado. Hace 10 años se cambió el turbogenerador, el generador, algunos otros equipos, y se ha venido instalando equipo nuevo para poder mantenerla vigente y sin peligro para nadie. La unidad número 2 inició operaciones en 1995, tiene ahorita 26 años. En el 2025 tendrá que renovar su licencia, estamos ya ahorita en proceso. Y lo que sí les podemos comentar es que somos un equipo de trabajo con experiencia, somos profesionales nucleares, que una de las situaciones que a mí me queda claro es que nosotros no vamos a operar nada que ponga en riesgo nuestra propia vida. Ahí estamos trabajando de manera normal, con personal altamente calificado, pero altamente calificado. Somos una central que tiene 2 unidades de las 426 unidades que actualmente operan en el mundo. Podríamos hablar de quien tiene más, Francia con 58 unidades, Estados Unidos con 96, y así Rusia con 38, China con 48. O sea, la energía nuclear definitivamente es una gran opción para generar energía limpia, segura, confiable, y para México es una gran oportunidad después de 31 años de experiencia de operación de la central nuclear, que debemos de estar seguros de que lo estamos haciendo con mucha seguridad. Por eso quiero reiterarles, Laguna Verde ha operado, está operando y operará siempre
conforme a las más exigentes regulaciones de seguridad y lineamientos de trabajo internacionales y nacionales, bajo la supervisión constante de las autoridades mexicanas e internacionales también, porque el Organismo Internacional de Energía Atómica también viene una vez al año y nos supervisa. Se ha hablado por ahí también de que estamos cometiendo errores y que los hemos cometido. Todo eso no tiene ningún sustento. Definitivamente, insisto, nosotros estamos trabajando bajo un envolvente de seguridad de los reactores que implica definitivamente mantenerlos operando bajo estrictas medidas y bajo las regulaciones internacionales. Laguna Verde puede operar 30 años más sin ningún problema y si fuera necesario podríamos dentro de 30 años volver a solicitar la renovación de licencia por otros 20 como lo están haciendo otros países del mundo. Laguna Verde opera con responsabilidad, con personal altamente calificado, con profesionales nucleares que están altamente calificados. Definitivamente eso es lo que les puedo decir en este momento. Gracias, señor director. Muchas gracias. Al final, como siempre, les daremos la oportunidad y el gusto para nosotros de que hagan las preguntas al respecto de lo que hemos comentado hoy. Seguimos adelante con los temas que se plantearon. Uno de los temas que constantemente surgen en el análisis del desempeño de la CFE es la situación financiera de la misma. Se dice que constantemente que aquí y allá que la posición financiera de la CFE es bastante delicada. Inclusive en relación con esto de las redes se dice es que no tienen dinero para impulsar el desarrollo de las redes. Recientemente el INCO, este Instituto para la, ¿cómo se llama?, para la competitividad, emitió un boletín diciendo que CFE alteraba su información sobre sus finanzas. Y lo único que decimos es que el INCO fue, desde luego, un adversario que reconocemos y que propuso y apoyó la reforma energética y ahora está pues en esta posición de crítica, pero lo que le hemos pedido al INCO que lo haga con datos fehacientes, ¿verdad?, no inventando argumentos. Hemos tenido también constantes señalamientos de la COFECE, que es la instancia, el órgano regulador creado por la reforma en telecomunicaciones, cuando se abrió a la inversión extranjera sin límite el sistema de telecomunicaciones, todas las telecomunicaciones, se creó una entidad para proteger la competencia. Sin embargo, la COFECE, ¿verdad?, ha estado yendo más allá de sus facultades y ha sido una activa denunciadora en la Comisión de Competitividad de la ley que que presentó el Ejecutivo, una ley sobre reformas a la ley de energía eléctrica, ¿verdad? Y la COFECE, ¿verdad?, ya ha estado solicitando información que no corresponde a sus facultades. Se lo hemos dicho con toda franqueza. Y la COFECE forma parte del INCO. Entonces ahí vemos una búsqueda de lo mismo por medio de un organismo que ha estado siempre en contra de los intereses nacionales en relación con la energía eléctrica. Ahora bien, en cuanto a la capacidad financiera de la CFE, que es otro tema que se señala frecuentemente, diciendo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tiene la voluntad de rescatar a la empresa del pueblo de México, a la empresa que garantiza la electricidad para todos los mexicanos, como se ha demostrado en los últimos eventos, como el de Texas, por ejemplo, en que los privados dejaron de generar, pero la CFE sacó adelante al país. Bueno, una de esos señalamientos es que está muy mal y que el presidente está
poniendo dinero malo en una empresa que no funciona, que tiene problemas financieros muy graves, ¿verdad? Y esto es también falso. La CFE tiene una capacidad financiera muy sólida, es la empresa más importante de este país. Por eso mismo quieren desaparecerla para que el mercado quede en otras manos. Yo le voy a pedir aquí a nuestro director corporativo de finanzas, Mundo Sánchez Aguilar, que nos toque el tema de finanzas, para que pues haya una información real de primera mano del director de finanzas de la CFE y que podamos transmitir esta verdad de que la CFE está sólida, es muy fuerte y financieramente tiene gran capacidad para su desarrollo. A ver, Edmundo, te escuchamos, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad para compartir con ustedes algunos comentarios del aspecto financiero. Y digo financiero porque si me preguntaran sobre kilowatts hora, pediría que me excusara. Como dicen, zapatero a tus zapatos. En el área financiera, realmente la CFE es una empresa de clase mundial. Y lo digo porque es algo que se ha usado ya en el pasado, quizá más como un eslogan, pero quizá es más una realidad. La CFE es una empresa cuyos activos totales son de 100,000 millones de dólares. La CFE es dentro de las 10 empresas eléctricas más grandes a nivel mundial. Como tal, en el aspecto financiero, desde sus orígenes, inclusive desde la Segunda Guerra Mundial, ya en Wall Street, la Securities and Exchange Commission es una empresa que siempre ha estado bajo, si no el escrutinio, sí bajo el análisis, bajo la observación de las principales instituciones financieras del mundo, y no por casualidad. O sea, para producir electricidad se necesita importar maquinaria, equipos de los países altamente desarrollados, de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, y por supuesto el vendedor siempre examina muy bien a su comprador. Desde el punto de vista financiero, no solo es el tamaño de 100,000 millones de dólares, 2.2 billones de pesos, sino lo que también es, yo mismo diría, sorprendente, es la solidez financiera de la CFE. Dentro de esos activos de 100,000 millones de dólares, el 85% son activos fijos. A diferencia de un supermercado que si vende jitomates, pues tan se pueden echar a perder en un día, o si no se vendieron en una semana ya es una merma. En la CFE su principal activo es activos fijos, es maquinaria y equipo, es turbinas, calderas, y que además son comerciables internacionalmente. O sea, si el kilo de jitomate se echó a perder, ni siquiera se molesta el supermercado en registrarlo, todo es merma. En los activos fijos de la CFE se cotizan a nivel mundial, sean turbinas, condensadores, generadores, por no solo el valor económico, sino su importancia en la productividad, en el desarrollo económico de cualquier país. O sea, hoy, sobre todo en la era digital, ninguna economía del mundo se puede dar el lujo de hablar de proyecciones de crecimiento económicos del PIB si no está incluida la variable disponibilidad de electricidad. O sea,
En la era digital el insumo eléctrico es crucial, así sea en ruso, en chino o en alemán el análisis. Ahorita yo diría que la pregunta sobre la rentabilidad o fortaleza financiera de la CFE, hoy yo diría que es una pregunta muy sencilla a diferencia de hace un año. Si la pregunta hubiera sido hace un año, hace dos, un servidor quizá estaría más dudoso, más cauteloso en dar una respuesta. Hoy, en el aspecto financiero, la respuesta es más sencilla porque podríamos decir que la CFE ya pasó la prueba del añejo. Y la prueba del añejo fueron dos pruebas terribles para toda la industria eléctrica a nivel mundial. Léase la pandemia del año pasado o el apagón eléctrico de Texas. Y menciono Texas porque son dos conceptos, dos modelos económicos, quizá los más diferentes en todo el planeta Tierra. El sistema eléctrico de Texas supuestamente se consideraban aislados del mundo, la prepotencia total o la autosuficiencia total. No necesitaban conectarse ni siquiera con sus vecinos de Arizona, ni de Oklahoma, ni de Georgia, ni de Tennessee. Ellos tenían todo. Sistema eléctrico tejano omnipotente, desregulación total, todo a libre mercado, y les vino el apagón y estuvieron sin luz, paralizados durante 3 semanas. Todas las empresas privadas se salieron porque yo hubiera hecho lo mismo como mercader. Si no gano, ni para qué vendo. La prueba de fuego fue para la CFE porque había dos disyuntivas: o someter al país a tenerlo a oscuras durante 3 semanas o un mes o mes y medio hasta que alguien saliera ahí al rescate. Vale decir que en Texas todos se hicieron locos, incluyendo las semi-autoridades locales. El mismo gobierno estatal ignoró el problema hasta que tuvo que intervenir el Congreso de Texas para poner orden al mercado. Por fin mencionó una palabra mágica que después de todo alguien tenía que regular el mercado. Alguien tenía que poner orden en el mercado. Aquí en México, gracias a la CFE, los técnicos se tardaron no más de 72 horas, y digo técnicos porque la hazaña no fue de un servidor, sino del área técnica, de los albañiles mexicanos, de los electricistas mexicanos, que en 72 horas le dieron la vuelta a la página, encontraron la cuadratura al círculo y volvió a haber el fluido eléctrico. La parte negativa o triste fue para un servidor. A el área de finanzas le costó 65,000 millones de pesos tapar el chipote. ¿En qué sentido? El que quería gas o entregaba cheque por adelantado y cheque certificado. Cheques balines no eran aceptados. Era mercado de trueque. Tú me das, yo te doy. No cheque, no gas. Así de sencillo el idioma, que en cualquier idioma se entiende perfectamente bien.
Lo sorprendente, y lo digo hasta con humildad, nunca creímos poder financieramente soportar de tener que negociar en la madrugada a las 3, 4 de la mañana, si había barcos disponibles en el Pacífico o en el Golfo que tuvieran gas licuado, que no estuvieran a más de 300 millas náuticas para poder desembarcar, ya fuera en Manzanillo o en Tampico, donde hubiera terminales. Pero la ley del mercado es muy realista. Primero el pago en firme, 4 de la mañana de aquí, no hay problema, me confirmas el pago en Londres o en Tokio. No hay confirmación de pago, no hay barco que llegue en esas 300 millas. Afortunadamente se pudieron conseguir los financiamientos, los flujos de efectivo para tapar el costo de 65,000 millones de pesos, y que yo diría que todavía la Dirección de Finanzas estamos esperando a ver quién nos va a pagar el chipote. Al día de hoy, promesas ha habido muchas, pero billete en efectivo no ha entrado un peso en caja para reparar ese quebranto. Afortunadamente, con medidas de austeridad, y más que de austeridad, de eficiencia, de productividad, de redistribución de recursos, se pudo absorber el golpe. Por supuesto, eso nos obligó a frenar otros programas operativos, pero que no eran de la emergencia necesaria como el apagón. Y menciono esto porque en Texas nuestros pares, compañías eléctricas, las 7 empresas eléctricas más grandes de Texas escogieron la vía más fácil: declararse en quiebra, ir al juez y decirle: ahí les dejo el negocio y a ver a quién le pagan o a quién le cobran. Pasamos esa prueba, estamos vivos. La CFE no hizo como en Texas, no nos declaramos ni en Chapter 11 ni en suspensión de pagos. Afrontamos, nos obligó, y hay que decirlo, a ser más eficientes, más productivos, a tomar medidas de reducción de costos, y lo digo sinceramente, yo fui el primer sorprendido que se logró hacer. Pero no quiero compartir el mérito solo en el área financiera, sino fue el conjunto, fue el área operativa. Si las áreas operativas, las áreas de transmisión, si cada área no hubiera aportado su granito de arena, hubiera naufragado el barco, por más genios financieros que pudiéramos haber sido en el área de finanzas. Habiendo dicho eso como introducción del pasado, ¿cuál es la situación actual de la CFE? En el segundo trimestre de este año, abril, junio, las ventas de la CFE, los ingresos, 130,000 millones de dólares, un pequeño incremento de 5%, porque vamos con la economía nacional, o sea, la CFE es un proveedor de servicios a la actividad económica, y aún con los efectos de la pandemia, de la crisis de Texas, el flujo operativo de la CFE del segundo trimestre fue de 31,000 millones de pesos, que en términos anualizados son
un flujo de efectivo de 125,000 millones de pesos, que no muchas empresas que cotizan hoy en la Bolsa Mexicana de Valores se pudieran dar ese lujo en cuanto a liquidez. Y menciono lo de la liquidez porque una empresa puede decir que vende 1,000 millones de pesos, pero tiene cuentas por cobrar de 5,000. Al final del día lo que importa es el flujo de efectivo. Para nosotros, y en discusiones internas inclusive con las áreas operativas, es no cuánto dicen que vendieron, sino cuánto fue lo que pagaron. Aún con este nivel de liquidez somos entre las 10 empresas más grandes a nivel mundial en cuanto a liquidez y en cuanto a flujo de efectivo. Menciono esto inclusive porque somos de las empresas menos apalancadas financieramente a nivel mundial en cuanto a deuda documentada. Hay pasivos, como en todas las empresas, a proveedores, etcétera. Inclusive cuando oigo algún comentario que la CFE está en quiebra, en dificultades, pues yo respondería que la empresa más pagadora de este país es la CFE. Aún en Walmart, en Kimberly-Clark, el jineteo a proveedores, pago a 90 días, a 180 días y hasta un año o hasta nunca, la que se va a la suspensión de pagos. Somos la empresa más pagadora de este país, a una semana, a 15 días, y si nos tardamos más de 15 minutos en sacar el cheque, ya nos están tocando la puerta en finanzas que don talalán. O sea, menciono lo de la liquidez y la relación con los proveedores, porque ya quisiera un proveedor de Walmart que le pagaran con la rapidez que les paga la CFE. Y si tienen alguna queja de algún proveedor, que hable con un servidor para investigar por qué no salió el cheque. Luego, más que entrar en prácticas contables, la CFE es una empresa mundial. Nosotros estamos en los mercados financieros, no de Reforma y NISA, no. Nosotros estamos en los mercados financieros de Nueva York, de Wall Street, de Londres, de Frankfurt y de Shanghái. Creo que somos la empresa mexicana más sometida a inspección, a revisión de prácticas contables, de auditorías, porque si no, no pudiéramos emitir deuda, sobre todo a largo plazo en los mercados mundiales. Para dar un ejemplo, hace 3 días la CFE emitió un bono en los mercados internacionales por $850 millones y a 12 años de plazo, sin abonos y a una de las tasas más bajas del mercado. Ya lo quisieran la mayoría de las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí tenemos lo que publicó el diario Reforma. La CFE monto $850 millones a una tasa anual del 3.8%. Y menciono esto porque para que esto tenga éxito tenemos que pasar por 5 auditores que tienen que verificar que la CFE cumple no con solo con las prácticas contables de México, no, con las prácticas contables a nivel mundial.
A nosotros nos comparan con Electricité de France, con Edison, con las 10 más grandes de todo el mundo. Barclays, Citibank, Bank of America, Paribas. Esto no sería posible si la CFE no tuviera una transparencia en sus estados financieros, en sus registros contables y sobre todo de eficiencia a nivel mundial. O sea, nosotros no podemos tener una práctica contable distinta de Electricité de France o con Edison, porque en Wall Street simplemente las Securities and Exchange simplemente ni nos registran. Y si nos registraran y pasáramos un gol por accidente, la tasa de interés, los inversionistas, en lugar del 3.8%, como no somos país africano, te presto, pero no al 3.8%, sino al 20% anual. Y en África tienen que aceptar el 20% porque cada quien en su nivel económico, en cuanto a rentabilidad, confiabilidad, etc. Y para terminar, lo que terminaría diciendo es que la rentabilidad económica de la CFE de los últimos 2-3 años se ha obtenido principalmente por una estrategia de reducción de costos, una estrategia de producción, una estrategia de productividad. O sea, más que bajarle el sueldo a el obrero es hacerlo más productivo, hacerlo más competitivo, aunque eso internamente pues de vez en cuando nos lleva con pues algunas fricciones con las áreas productivas, o sea, le hace operaciones, pero es un trabajo en equipo. Yo terminaría diciendo que si alguna empresa es rentable, eficiente, y yo uso siempre el ejemplo de que somos la empresa más pagadora de este país. Si una empresa no tiene liquidez, pregúntenle a Walmart, aunque tiene liquidez, jinetea la lana 180 días. Yo inclusive me he quejado de que somos una empresa demasiado buena pagadora. Si por un servidor fuera, yo mandaría a todos los proveedores a 90 días y que hagan cola. Pero las presiones de mis colegas es que la reputación ante todo. Muchas gracias. Esa es la empresa, sí, un comentario final. Esa empresa que pretende ocultar su fortaleza es la que quieren desaparecer. Esa es la empresa que quieren desaparecer, que es de los mexicanos, que es la que les da garantía al pueblo de México que tendrá electricidad al más bajo precio, ¿verdad? Es de la empresa que el presidente López Obrador nos ha ordenado rescatar y lo vamos a hacer, pese a quien le pese. Muchas gracias, seguimos. Sí, gracias, señor director. Gracias, doctor. Aprovecho también para saludar a nuestro director de operaciones, el ingeniero Carlos Morales. ¿Qué tal, ingeniero? Y bueno, ya tengo aquí algunas preguntas de nuestros compañeros de los medios de comunicación. Jessica Becerra, el CEO, es una pregunta para el doctor Edmundo. Dice, hablando exclusivamente, ya dio una explicación, pero hay otras preguntas más a fondo. Dice, hablando exclusivamente del apagón generado por el congelamiento de ductos en Texas, pregunta, ¿CFE ya terminó de pagar el gas que compró a empresas estadounidenses y que se encontraba en precio elevado? ¿Cuánto le falta por pagar y cómo lo va a financiar? ¿A cuántas empresas les debe y qué tipo de acuerdos tiene para irles pagando? Esas son las preguntas. No, es una excelente pregunta. En este mercado no hay fiado, ni hay el te pago mañana o te doy cheque balín. No, la CFE en el mismo mes de febrero desembolsó en efectivo 65,000 millones de pesos.
Nada de que deja ver si me presta mi tía o mi abuelita o a ver qué empeño. No, no, no. El mercado eléctrico a nivel mundial es un cash market. Ahí no hay fiados. Ahí no hay nada que espérame para mañana. La clave más dramática o más triste, diría yo, es el caso tejano. Quieren libertad total, libre competencia, pues ahí la tienen, compañeros. No check, no gas. Entonces, se pagó al contado. Inclusive los primeros barcos que se contrataron de gas, porque hay inventarios de gas en todo el mundo, hay 248 millones de gas licuado flotando y al mejor postor, pero el pago es por adelantado, confirmado el pago a cualquier hora del día. En Nueva York, Londres y Tokio. No hay confirmación de pago, no hay flujo. O sea, y lo digo como hazaña, o sea, un servidor, yo mismo no puedo dar crédito de la fortaleza financiera de esta empresa. O sea, pudimos sacar de cajones de arriba abajo, abajo del colchón, pero se pagó a febrero 28 el 100% de 65 mil millones de pesos. Que si fue porque diferimos gastos, ahorramos, apretamos el cinturón, pero al proveedor no les interesa. El caso más dramático fue Tejano. Así se enrollaran en la bandera tejana de una estrella y tres, pues serás muy texan, pero no money, no gas. Muchas gracias, doctor, que por cierto es usted el más socorrido en esta conferencia porque hay muchas preguntas dirigidas hacia usted. Preguntan de Latin Finance, Rodrigo Alonso, dice, CAF aprobó crédito por $200 millones a CFE. ¿A cuánto tiempo es el préstamo, la tasa de interés y en qué usarán esos recursos? Ok, no, pues se ve que les agradezco que sí leen la prensa, leen las noticias financieras y que tienen interés en la CFE. Efectivamente, antier, el mismo día que colocamos $850 millones en Nueva York, efectivamente recibimos una línea de crédito por $200 millones de dólares. Nosotros en este aspecto somos exigentes, por lo general plazos mínimos 10 años en adelante. ¿Por qué 10 años en adelante? Porque no somos un supermercado. Nosotros tenemos activos fijos productivos de largo plazo, de vida útil. Entonces tratamos de acoplar el plazo de los créditos con la vida útil de los activos que van a financiar en términos del Banco Mundial, Banco Interamericano, lo enfocamos más como project financing. O sea, si la vida útil es 25 años, emitimos bonos a 25 años o a 30 años. Pocas empresas en el mundo se pueden dar el lujo de decir que tienen bonos a 30 años en la Bolsa de Valores de Nueva York, tipo bullet. O sea, pago hasta el final, que es como si fuera socios accionarios. Y así es como les llamamos a nuestros tenedores de bonos a largo plazo, que en realidad no es deuda, son socios, son accionistas de la CFE. Y tan es así que los tenedores de bonos de más largo plazo tienen un interés, yo diría que hasta lógico y motivado, para estar enterados de cómo vamos,
de si nos va bien, cómo vemos el futuro, cuáles son nuestras proyecciones. Y el costo financiero, yo hasta aprovecharía para presumir que en el primer semestre de este año disminuimos nuestro costo financiero. Pocas empresas eléctricas a nivel mundial se pueden dar el lujo de decir de haber tenido un programa exitoso de disminución de costos. Hemos refinanciado casi un 40% de la deuda que se tenía hace 3 años. Deuda cara la hemos ido renovando por deuda barata. O sea, hemos estado prepagando créditos que en su momento, no emito juicios ni uso adjetivos, pero caros por las razones que hayan sido. Y ahorita nuestro costo promedio es del 3.7%. Muy bien, muchas gracias, doctor. Creo que también tenemos, independientemente de algunas otras preguntas que tengo aquí, vamos a dar oportunidad a los compañeros y compañeras que están presentes aquí en el auditorio. Adelante con nombre y medio, por favor. Gracias, buenas tardes. Jorge López, del diario 24 Horas. Para el director Edmundo, quisiera que me hiciera algún comentario. Tengo entendido que las pérdidas de la compañía en 2019 ascendieron en el primer semestre alrededor de 14,000 millones de pesos, en el 2020 se dispararon, pues las razones seguramente la pandemia, 95,000, pero este año me parece son muy similares a las del 2019, quizá un poco arriba. Si me podría explicar la razón de esto, y para el director general, si me pudiera regalar una opinión a la expresión del secretario de la Marina, de que en este gobierno no es, perdón, en este gobierno, que México carece de servidores públicos honestos, y por eso este problema de una alta corrupción. Lo comentó el lunes en la conferencia de la mañana del Palacio Nacional. Gracias. Empezaría por el aspecto financiero. Para nosotros, el costo financiero los separamos en 2 segmentos. El de flujo de efectivo, que es la tasa de interés pactada, y el otro es el tipo de cambio. El 90% de nuestra actividad es en moneda extranjera. Perdón, doctor, que lo interrumpa. ¿Puede acercarse un poquito más el micrófono? Me informan que en la transmisión no se escucha bien. Correcto. Gracias. En términos de costo financiero, disminuimos el pago de intereses del segundo trimestre del año pasado, intereses a cargo 12,307. Segundo trimestre 2021, intereses a cargo 11,569. Luego vienen los cargos virtuales, que es el tipo de cambio. Como es una empresa donde el 80% de nuestros insumos son en moneda extranjera, ya sea de bienes de capital, turbinas, transformadores, calderas, hasta el combustible, le hace el gas, todo es en moneda extranjera. Entonces, el tipo de cambio fluctúa prácticamente como yo-yo. O sea, el del lunes es diferente al del martes, el martes es diferente al del miércoles, pero como la mayor parte de nuestra deuda es a 15, 20, 30 años, el tipo de cambio se va a hacer efectivo, pero de aquí a 30 años. O sea que les estamos dejando el paquete pues, a los nietos o a los bisnietos. Nosotros nos enfocamos a flujo de efectivo. El otro punto es que realmente el tipo de cambio no nos afecta, o a mí en lo personal no me interesa, por 2 razones.
Uno, porque lo va a pagar mi nieto o mi bisnieto dentro de 30 años, pero dos, que es más importante, mis activos fijos están denominados en moneda extranjera. Entonces, el valor de mis activos eventualmente se revalúan a cualquiera que sea el tipo de cambio en el mercado. Así si fuera a 100 pesos por dólar, tarde o temprano mi pasivo se equipara, es equivalente con mi activo. Entonces mi deuda neta no cambia. Adelante, señor En director. relación con el comentario que menciona aquí el compañero sobre el secretario de Marina, sobre honestidad y funcionarios honestos en la 4T, entiendo que eso fue. Mira, todo México sabe que los gobiernos anteriores ejercieron una corrupción irrefrenable. Y desde luego, bueno, salió la gente a votar en contra, no hay duda. Bueno, y desde luego la corrupción en la CFE es todavía más importante que en muchas de las dependencias. Y les voy a explicar por qué. La CFE tiene un presupuesto más o menos de $500 millones, a veces más, menos, $500 millones, 500,000 millones. De esos 500,000 millones, 250,000 son compras. Una parte son compras de combustibles, que es una parte fundamental de la electricidad, y la otra es compras para una fábrica esta enorme que es la CFE, de turbinas, tornillos, aparatos, etc. Cuando nosotros llegamos, no había ningún control en ese manejo de los 250,000 millones. Nadie tiene un gasto igual en todo el gobierno federal. Resulta que en el área de compras, de licitaciones, no había ningún control, ninguno. Un director pedía una tribuna amarilla, una turbina amarilla, y sin duda se compraba al color y como lo quisiera. Y así eran las compras, no había ningún control. Era la unidad de abastecimientos, ni computadoras tenía. Si se podía pedir lo que fuera, no se investigaba. Tuvimos que establecer un sistema de inteligencia de mercado. Hoy es posible saber, quien se maneja en las computadoras, cuánto cuesta hasta un pequeño tornillo en cualquier parte del mundo. Entonces se estableció, ¿verdad?, un sistema de inteligencia de mercado para que las peticiones de los directores fueran revisadas y no se comprara exactamente sin ningún análisis. Tenemos que saber si ese es el precio, si es la mejor turbina, si es la mejor entrega, si no tenemos ya en existencia. Bueno, ese sistema moderno de mercado nos ha significado muchísimo dinero de ahorro, a lo que se refería aquí Edmundo Sánchez Aguilar. Muchísimo dinero de ahorro. Las licitaciones son públicas, ¿verdad?, y hemos venido bajando los precios, pues porque no había ningún control. Por lo que respecta a la compra de combustibles, que es la otra parte de las compras, ¿verdad?, lo mismo, ¿verdad? Cada subsidiaria compraba por su lado, no había ninguna vigilancia sobre el precio. Bueno, y se estableció ya hay un control. Existía una gran corrupción en todo esto, una gran corrupción en licitaciones, se ponían de acuerdo, en las máquinas no necesariamente eran las mejores, de manera que sí, la corrupción ahí estaba. ¿Y dónde está? Pues en el lugar en donde hay más dinero, ¿verdad? En una empresa como la nuestra, que tiene compras por 250,000 millones.
Las instrucciones del presidente son combatir la corrupción de manera permanente y lo hemos hecho. Y sí, pues hay muchos corruptos por ahí, en todos lados, y hay que hacer el esfuerzo para acabar con estos sistemas que se enquistaron en México durante muchos años. Muchas gracias. ¿Hay alguien más aquí físicamente que quiera hacer alguna pregunta? ¿O desahogamos las que tengo yo aquí entonces, verdad? Bueno, ahí, de este lado, por favor, Tania. Gracias. Buenas tardes. Es una pregunta dirigida para el director general. A ver, ¿puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Es una pregunta dirigida para el director general, Elizabeth Díaz, de Canal 11. Me gustaría, director, que nos pudiera desglosar si será utilizada o no la línea del crédito que recientemente se dio a conocer por el Banco Latinoamericano, y de ser utilizada, ¿en qué sería invertida? ¿En los proyectos de infraestructura o en dónde? Gracias. Bueno, buena pregunta. Ante todo, es una línea de crédito que se va a usar en proyectos de infraestructura. Qué bueno que hay esta oportunidad para comentar. En ningún momento estas líneas de crédito se van a usar para gasto corriente. O sea, esa es la confianza mutua entre las agencias de desarrollo, no solo del Banco Latinoamericano, con el Exim Bank, con Euler de Alemania, con el Banco Suizo, el sueco. O sea, estas líneas las usamos para proyectos de inversión. Y aprovecharía para decir que estas líneas de crédito las estamos enfocando para proyectos nuevos en energías renovables. O sea, son créditos direccionados. O sea, no son créditos ni para comprar tequila ni para irnos de fin de semana a Huatulco. Gracias. Gracias. Hay una pregunta aquí que hace Ulises Juárez, de Energía Debate. Dice, ¿cuánto costó el estudio del panel de expertos independientes del evento del 28 de diciembre del 2020? Nuestro director corporativo de administración, el maestro Rubén Cuevas Plancarte, me acaba de mandar esta información, lo chateamos mientras hablaba con… Entonces, el costo es más complicado. A ver, dale por favor, Tania, el micrófono al maestro Cuevas Plancarte. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. Sí, claro. Y denle audio, por favor, ganancia de audio al maestro. Muy buenas tardes. El panel de expertos se realizó para iniciar el 1 de marzo de 2021. La adjudicación fue el 3 de marzo de 2021 y el importe fueron 2.8 millones de pesos masiva. El panel de expertos estuvo compuesto, por gente altamente capacitada, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto económico, como en el aspecto técnico, como en el aspecto académico, como lo pudieron ver ustedes hace 8 días. Es gente reconocida a nivel nacional e internacional. Ese fue el costo. Muy amable. Muchas gracias, maestro Rubén Cuevas. Hay una pregunta para el director general, que no entiende por qué dice el licenciado Bardet que no se difundió la información del grupo de especialistas. Bueno, ya lo comentamos y precisamente esperamos los 8 días para ver si había un análisis serio, ¿verdad?, a favor o en contra de lo que presentamos sobre el apagón de diciembre del año pasado. Y no hubo ninguno. Eso sí, el bozal salió por todos lados, ¿verdad?,
un señor Fernando García Ramírez en El Financiero, el Bozal otra vez. Eso fue lo único que salió. Y de ahí se agarraron para hacer una crítica enorme, pero no salió nada. Y eso, qué bueno que lo pregunta, porque es gravísimo. Si vivimos en un país que tiene medios de comunicación excelentes, ultra comunicados, y no se hizo un análisis del apagón, ¿verdad? Porque no interesa a los mexicanos o porque no interesa a otros cuya influencia se deja sentir, ¿verdad? Pero es muy grave, sí. Hace 8 días esperábamos que se diera un debate interesante para poder analizar cada uno de los detalles de este apagón. Ya dijimos que vamos a proceder a revisar todas estas empresas que han venido tomando esa decisión de romper la red en donde se les antoja, crear un riesgo para el país y con la connivencia de funcionarios que se ven forzados a hacerlo. Yo creo que pues, lo que necesitamos en México es información. Está bien, los ataques son naturales en los comentarios, pero nada del apagón, nada de las causas del apagón, nada. Bueno, pues sí es un peligro para la nación, ¿eh? Nosotros sí lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, nosotros sí lo hicimos, porque hay que estar en contacto con la opinión pública y la opinión pública tiene el derecho de saber lo que se discute. Creo que es una contestación a esa pregunta. Muchas gracias. Gracias, señor director. Aprovechando una más, Noé Cruz de El Universal pregunta si esta administración ya erradicó la corrupción en CFE. Bueno, erradicar es nuestro mandato, ¿verdad? Lo que importa es el análisis de lo que se está haciendo en contra de la corrupción. Si todo un mecanismo para impedir que se arreglen las licitaciones, todo un mecanismo para que haya una gran transparencia, todo eso está funcionando. Y además está funcionando públicamente, ¿eh? Estos sistemas que establecimos en la CFE, en donde la corrupción fue del tamaño de la CFE, ¿verdad? Claro que lo hemos frenado, pero sin duda alguna. Y podemos analizar todos los, en la página, todos los ahorros que han tenido por evitar la corrupción y seguiremos atacando la corrupción. Es una práctica que el presidente ha ordenado se tiene que acabar y en eso estamos, erradicar la corrupción. Muchas gracias. Gracias, señor director. Yeshua Ordaz, de Milenio, para el doctor Edmundo Sánchez. ¿Nos podría detallar el director Edmundo qué proyectos tuvieron que poner en espera para destinar ese dinero al pago de los 65,000 millones de pesos por el incidente en Texas? Pues ninguno. Con todo gusto. Más que proyectos, implementamos medidas más drásticas en productividad, en eficiencia. Yo hasta diría que el apagón nos ayudó, nos estimuló y hasta diría nos obligó a ser más eficientes y más productivos. Nos obligó a rascarle por abajo, por arriba, y hubo áreas de oportunidad. O sea, yo hasta me atrevería a decir que si no hubiera sido por el apagón, no nos hubiéramos visto obligados a tomar esa introspección, esa revisión interna. Independientemente que si hubo pues programas operativos, en lugar de cambiar una mesa en febrero, pues la cambiamos hasta marzo, o sea, pero decisiones operativas que no tuvieron o que no implicaran en ningún momento afectaciones a la parte operativa, a la parte de producción normal. Pero sí diferimos que si estaba planeado
pintar una pared de color rojo y otra de verde en el mes de febrero, pues que eran actividades que podían esperar un poquito más y que siguieran de color amarillo y que el verde fuera hasta 3, 4 meses después. Gracias. Una última pregunta. Ofrecemos disculpas, el director tiene una agenda muy cargada, pero nosotros estaremos desahogando las preguntas que quedarán pendientes, porque son muchas ya. Arturo Solís de Bloomberg, también al doctor. ¿En qué proyectos renovables van a usar la línea de crédito? Bueno, todavía están en estudio, o sea, estos proyectos no se desarrollan de la noche a la mañana. Hay una cartera de proyectos, entre otras podría mencionar un proyecto fotovoltaico en el estado de Sonora, la modernización de todas las hidroeléctricas del país, y digo todas en donde la CFE tiene una participación. Estamos hablando de 14 proyectos de modernización de generación hidráulica, la fotovoltaica, y estamos abiertos a considerar las que se considere, no por ser renovables, no tienen por qué no ser rentables, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa deformación profesional, o sea, analizar rentabilidad, aparte de que sea aire, el sol y que el agua es muy pura y muy saludable. Muchas gracias. Lo quiero decir públicamente porque luego no se interpreta que guardamos preguntas. Hay preguntas de Nayeli González de Excelsior, son 3, 4 preguntas, las desahogaremos. A ver, dilas de una vez. Sí. Bien, me gustaría saber el monto por pérdidas técnicas y no técnicas, cuál será el porcentaje de pérdida al cierre de este año y cuál fue el del año pasado. ¿Han logrado avanzar? Luego otra dice, en algún momento nos comentaron que había zonas en las que no podía cobrar el servicio de luz por la presencia de bandas del crimen organizado. ¿Podrían decirnos cómo va ese tema? Una más, los trabajadores siguen siendo amenazados por bandas delincuenciales. ¿Qué medidas está tomando la CFE para solucionar este problema? ¿Cuentan con la ayuda del Ejército o elementos policiales o la han solicitado para combatir esta situación? Bueno, rápidamente quiero decirles que sí hemos tenido problemas de crimen organizado en diversas áreas del país donde lo hay. CFE está en todos lados, en donde hay un foco, ahí está. Pero lo que se ha establecido es una reunión, es un procedimiento en todas estas zonas en donde participan los gobiernos de los estados, secretarios generales de gobierno, los representantes de las Fuerzas Armadas, de las policías, para darle apoyo a la CFE para cumplir con su responsabilidad. Sí hay todo un mecanismo de seguridad en donde se hace necesario. Respecto a pérdidas, aquí está Carlos Morales, que es el encargado de generación, no de transmisión, pero está vigilando a los de generación, a los de transmisión. ¿Cómo andamos? Sí, las pérdidas técnicas son las que tienen las líneas de transmisión y toda la red de distribución. Entonces se dividen en las pérdidas técnicas en alta tensión, media tensión y baja tensión. Entonces eso en la totalidad, podemos hablarlo así de esa manera, estamos en un 12% de las pérdidas técnicas en energía. Esas pérdidas técnicas se dividen también en la parte que son pérdidas no técnicas. Y esas pérdidas no técnicas son las que más esfuerzo se hace por parte de Comisión Federal para por ahí irlas reduciendo. Las pérdidas técnicas, pues esas se reducen con base a mejorar lo que son y modernizar lo que son nuestras líneas de transmisión y de distribución.
y frecuentemente hemos estado bajando anualmente ese término de pérdidas técnicas y no técnicas. Básicamente, la función de estos métodos para poder reducir esas pérdidas se vieron afectadas durante el año 2020 por el efecto COVID. Así que tuvimos menos demanda y pudimos tener y observar de que aunque se redujo en términos económicos esas pérdidas, no pudimos bajar el porcentaje. Sin embargo, este año traemos nuevas medidas, traemos nuevas condiciones. A pesar de la pandemia, pues hacemos todos los esfuerzos por estar reduciendo sobre todo las pérdidas no técnicas. Muchas gracias. Bien, una pregunta más del compañero que está ahí al fondo. Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Un poquito más alto, por favor. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí. Buenas tardes, Eduardo Ruiz de Uno TV. Preguntarle, director, si podría precisar, por favor, en qué zonas del país han tenido estos problemas con el crimen organizado que menciona y cómo es que el crimen organizado ataca a los trabajadores de la CFE, si podría mencionar un poco del modus operandi, si lo tienen detectado. Y pues también preguntarle, ha surgido un problema con el municipio de Naucalpan con un adeudo de 24 millones de pesos, un adeudo histórico. Preguntarle si tienen más adeudos históricos de esta naturaleza con otros municipios, cuáles tienen detectados y si han tenido o han entablado un diálogo pues para que no se hagan más cortes de luz a quienes tengan precisamente estas deudas. Gracias. Bueno, es muy fácil saber en dónde tenemos estas comisiones funcionando, pues es en donde hay mayor delincuencia organizada. En el norte, por ejemplo, Tamaulipas es muy delicado, en algunas partes del centro de la República, en donde está en este momento la delincuencia organizada presente, en donde se dan estos fenómenos. Ahí hay una reunión permanente entre el secretario general del gobierno de cada estado, los representantes de las Fuerzas Armadas y la policía, para poder establecer una protección a los trabajadores que puedan ejercer su función y que el servicio se continúe. Por lo que respecta a los cortes de electricidad, Naucalpan debe muchos millones. Y en algunas ocasiones, ¿verdad?, encontramos que los municipios o los estados ponen el pago de la electricidad como algo secundario. Al fin es una empresa pública, pero la capacidad de la CFE requiere del pago. Es decir, yo te aseguro que Naucalpan debe de haber pagado a Televisa las redes y algunas otras cosas no indispensables, pero van acumulando rezagos que hay que atender. Es una empresa que, si bien su función es el servicio público, no el ganar recursos, de todas maneras, para brindar el servicio con 90,000 trabajadores, con miles de kilómetros de redes, pues necesita que la gente pague, que haya una conciencia del pago de la Naucalpan. Se le hacen, hay todo un mecanismo. El presidente nos ha dado instrucciones siempre ser muy cuidadosos con esta situación de no pago. Hay ocasiones en que en realidad, ¿verdad?, poblaciones enteras en situaciones de pocos recursos tienen problemas y hay que ayudarlos, pero otros, Naucalpan no podemos decir que es una comunidad pobre, ¿no? Entonces tienen que cumplir con su responsabilidad. Se acerca uno a las entidades que no pagan, ¿verdad?, y se llegan a acuerdos. Ya cuando se llega al extremo de un corte es porque violan los acuerdos a los que se llega, y necesitamos que haya una conciencia de responsabilidad del pago, ¿verdad?, y que se tome en consideración que la electricidad es fundamental para todo y que no se debe dejar al final para ver si se logra no pagar. Hay zonas en el Estado de México, donde no pagan por presiones de alguna organización,
que les reconecta para que sigan sin pagar, ¿verdad? Vinculados a cuestiones políticas viejas, ¿verdad? Y que en lugar de pagar organizan movimientos de no pago. Hay que saber bien cuándo es una necesidad social, porque ese es nuestro objetivo, para poder ayudar, buscar que las tarifas sean más bajas, llegar a acuerdos, alargar la responsabilidad de los pagos y cuáles tienen que pagar, ¿verdad? Es muy penoso hacerlo, pero una de los fundamentos de un sistema eléctrico nacional como este, pues es que haya la cultura del pago, como lo debe haber la cultura del pago en todo. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Agradecemos también. A ver, adelante, ingeniero Morales. Sí, nomás quisiera agregar un dato sobre las pérdidas. Lo que es la meta para este 2021 es de 10.51% a nivel de distribución. Muchas gracias y gracias a todos los compañeros y compañeras de los medios de comunicación que nos acompañaron. Mantendremos contacto permanentemente con ustedes. Gracias, señores directores, también. Muchas gracias.